días, niños, ¿cómo están? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con muy buena salud y excelente. Bueno, tenemos el día de hoy dos noticias que darles. La primera es que mañana viernes y el lunes 16 no va a haber clases. Mañana debido a una junta administrativa que tenemos los maestros y el lunes debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda es que la otra semana son las realizaciones de los exámenes, ya que responde a la evaluación del trimestre número 1. Yo el fin de semana o el viernes les estaré pasando el horario de exámenes. Entonces, la otra semana no habrá actividades porque nos concentraremos exclusivamente en los exámenes. ¿Sale? En la sesión de hoy, jueves 12 de noviembre, estaremos trabajando con 3 materias. La primera es historia y van a ocupar su libreta y su libro. La segunda va a ser su materia de formación y también ocuparán su libreta y si ustedes gustan también el libro. Y la tercera va a ser la materia socioemocional y ocuparemos la guía. Hay que concentrarnos y poner muchísima atención para poder resolver las actividades sin ningún problema. Si tú tienes alguna dificultad, puedes contactarme y yo te puedo ayudar sin ninguna duda. Hay que colocar a las evidencias nombre, título, fecha e instrucciones y con letra clara y legible para podértelas calificar. Échenle muchísimas ganas, por favor. Ya hoy es el último día de la semana en cuanto a las clases, así que hay que echarle ganas, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con las explicaciones, así que concéntrense y tengan todo su material a la mano para iniciar con estas actividades. Ok, niños, para esta primera actividad vamos a necesitar nuestra libreta de historia y nuestro libro de historia. Hay que poner muchísima atención a estos conceptos y a estas nuevas explicaciones, ya que la materia de historia es muy confusa debido a que tiene fechas, tiene nombres y tiene acontecimientos muy importantes que a veces nosotros nos confundimos debido a el tiempo en que surgieron cada uno de ellos, ¿sale? El día de hoy vamos a estudiar el tema ubicación de la Reforma y República Restaurada. ¿Qué será eso? ¿Qué creen ustedes que significa Reforma o República Restaurada? Ok, en esta ocasión nosotros vamos a identificar qué pasó en esta República Restaurada o qué propósito tenía, qué acontecimientos fueron surgiendo a partir de esta. Bueno, como nosotros sabemos, México después de la independencia atravesó diferentes acontecimientos, tanto buenos como malos, pero después de enfrentar a Estados Unidos y a Francia, vinieron otros acontecimientos, pero entre los mismos mexicanos que no fueron favorables ni para el país ni para la economía de nosotros. Pero ¿qué se imaginan ustedes que es República Restaurada? Ok, República Restaurada viene siendo una república nueva, una república mejor, querer mejorar al país con nuevas leyes. Pero en esta República Restaurada vamos a estudiar varios acontecimientos y varias situaciones que pasaron durante varios años. El primero de ellos fue que en ese transcurso de la República Restaurada surgieron dos fuerzas políticas, los liberales y los conservadores. Pero, ¿qué son los liberales y qué son los conservadores? Los liberales estaban a favor de un país democrático. Querían convertir a México en un país libre, en un país con igualdad y quitarle poder a la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica mandaba junto con el gobierno. ¿Sale? Este tipo de fuerzas políticas, los liberales, querían que todos los ciudadanos votáramos por nuestros gobernantes, que nosotros decidiéramos de manera democrática cómo queríamos que fuera gobernado nuestro país. Y estos liberales gobernaron la parte norte o la región norte de nuestro país. Pero también había los conservadores. ¿Qué querían los conservadores? Los conservadores querían mantener el poder del gobierno, de los militares y de la Iglesia Católica, ¿sale? Y querían un país monárquico. ¿Qué significa monárquico? Que hubiera un solo gobernante y ese gobernante ir heredando el poder. También los conservadores nos gobernaron en la región centro y estos querían prohibir cualquier otra religión que no fuera la católica.
Lo segundo que sucedió en nuestro país en ese tiempo de la República Restaurada fue que Antonio López de Santa Anna asumió por 11ª ocasión la presidencia de la República, y esto causó descontento entre la población liberal. Y los conservadores estaban muy contentos con esta decisión, pero en la mayoría de las personas causó un descontento social. El segundo acontecimiento fue que en este transcurso de la República Restaurada se promulgó una nueva constitución. ¿Qué significa? Que se creó y elaboró una nueva constitución. ¿Cuál era el objetivo de esta constitución? El objetivo principal era crear nuevas leyes para favorecer al país, ¿sale? Para establecer una igualdad. Y esto sucedió en 1857. Esta constitución trajo a México nuevas leyes para mejorar el país. Una de esas leyes fueron las llamadas leyes de reforma. Estas leyes de reforma y esta nueva constitución lo que querían era quitarle poder a la Iglesia Católica, así como también establecer un gobierno democrático en nuestro país. El propósito de estas leyes también era que el país fuera laico, fuera democrático. ¿Qué significa laico? Que se respetara cualquier tipo de religión, que la religión no importara, que no necesariamente fuera la católica. Y democrático era que se respetara la decisión de todos los ciudadanos de nuestro país. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa reforma, maestra? Porque ya nos explicó lo que es República Restaurada. Ok. Reforma significa el querer modificar, el querer cambiar algo, el querer mejorar aspectos de nuestro país. Por eso a esta época se le conoce reforma, porque quería cambiar nuestro país para bien, reformarlo. Todos estos acontecimientos que yo les conté aquí, ¿qué provocaron? Bueno, provocaron un enfrentamiento entre los liberales y entre los conservadores. ¿Pero por qué? Bueno, porque los liberales querían luchar por la democracia y los conservadores no, los conservadores por la monarquía, y estaban de acuerdo con el gobierno. Y los liberales estaban de acuerdo con el pueblo, ya que iban a luchar por la igualdad y por los derechos. Este enfrentamiento entre liberales y conservadores, ¿a qué llevó? Bueno, esto provocó que otros países vinieran a intervenir de nuevo en México, porque México estaba débil debido a este enfrentamiento. A todo este periodo de cambios, de luchas, de querer modificar las leyes de nuestro país, se le llama República Restaurada. Recordemos que surgieron dos fuerzas políticas: los liberales, que luchaban por la igualdad y por la democracia en el gobierno, y los conservadores, que luchaban por mantener el gobierno monárquico, así como también el poder de la iglesia y de los militares. En esta época recordemos que se promulgó la Constitución Política, que esta tenía como objetivo quitarle poder a la Iglesia Católica, y entre las leyes que surgieron en esta Constitución de 1857 están las leyes de reforma, que tenían como objetivo procurar un país laico y democrático en México y quitarle el poder a la religión católica, ya que era la que mandaba en nuestro país. Recordemos que laico es respetar cualquier religión y democrático es respetar las ideas y las decisiones de los ciudadanos de nuestro país. A todo esto de reformar, de cambiar nuestro país, se le conoce como República Restaurada, ya que se quería cambiar a una mejor república para nuestro país. Ok, niños, ahora con esta explicación pasamos a la actividad. Hay que poner mucha atención. Para esta primera actividad te vas a ubicar en tu libreta y te vas a apoyar en tu libro de historia, página 44, 46 y 47. Vas a tener que leer cada una de las preguntas y buscar su respuesta, ya sea en tu libro de historia o con la explicación del video. La número 1 dice: ¿cuáles fueron las principales fuerzas políticas en esa época? Número 2. ¿Con qué fin o para qué surgieron las leyes de reforma? Número 3. ¿Cuál fue otro propósito de esas leyes de reforma? Número 4. ¿Qué significa país laico? Número 5. ¿Qué significa país democrático? Número 6. ¿Qué significa reforma? Número 7. Vas a observar el mapa de tu página 47 y así como también su simbología, y vas a contestar. ¿Qué zona estuvo bajo la influencia de los liberales? Ya sea zona norte, zona centro o zona sur.
¿Qué zona estuvo bajo la influencia de los conservadores? ¿Zona norte, zona centro o zona sur? Número 8. Observa la línea del tiempo de la página 46 y 47 y vas a contestar. Primera pregunta. ¿Cuándo se firmó el Plan de Ayutla? Pregunta número 2. ¿Cuándo se promulgó una nueva constitución? Tómate el tiempo que necesites para la realización de esta actividad y posteriormente pasamos a la número 2. Para esta actividad número 2 vas a necesitar tu libreta de formación cívica y ética. En esta ocasión vamos a trabajar el tema proteger mi dignidad. Tú vas a aprender en esta ocasión a identificar qué significa dignidad, así como también acciones que nos pueden ayudar a protegerla y acciones que no la protegen. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué crees que sea dignidad? ¿Qué puede protegerla a esta misma? ¿O qué la puede perjudicar? Ok, la dignidad significa respetar los derechos de todos, que todos los derechos que tienes tú, que tiene tu hermana, que tiene tu hermano, se respeten. La dignidad es un derecho que tenemos nosotros desde niños y esta nos permite crecer felices y desarrollarnos de manera adecuada. La dignidad significa ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Buscar el bienestar propio, pero también el bienestar de los demás y no afectarlos, no perjudicarlos. La dignidad significa respetarnos a nosotros mismos. El no hacer cosas que nos van a perjudicar nada más por quedar bien con el otro. Entonces, la dignidad es que se respeten todos nuestros derechos, todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Es que no se nos perjudique y es respetarnos a nosotros mismos y respetar también a los demás. Existen acciones que protegen y acciones que no protegen a nuestra dignidad. Las acciones que protegen a nuestra dignidad son las siguientes. Igualdad. ¿Qué significa igualdad? Que se respete a todos sin importar nuestro color de piel, nuestra situación económica, nuestra religión, etc. Eso quiere decir que todos somos iguales ante la ley en nuestro país. Otra acción que protege nuestra dignidad se llama vida libre. Quiere decir que todos tenemos el derecho de elegir nuestras decisiones, de nosotros ser responsables de lo que decidimos y elegimos, que nadie nos tiene que obligar a hacer cosas que no queremos. Por eso se llama vida libre, pero respetar a los demás. Otra acción que protege nuestra dignidad es la protección familiar. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener una familia que nos debe de proteger de cualquier peligro y estar ahí cuando nosotros la necesitemos, sin importar los errores que nosotros hayamos cometido o sin importar las cosas que nos hayan pasado. Nuestra familia debe de estar ahí para protegernos en cualquier situación. Otra acción que nos va a servir es la no discriminación. ¿Qué quiere decir? Que se respete a todas las personas, independientemente si tienen discapacidad, si no hablan el mismo idioma, si no tienen la misma vestimenta, etc. Hay que respetarnos y hay que incluir a todas las personas independientemente de los defectos que éstas tengan. Pero no todo es bonito, ya que hay situaciones que no respetan nuestra dignidad y eso nos afecta en un futuro, ya que para las personas que no se ha respetado su dignidad, esto tiene consecuencias negativas y hay que estar muy atentos y poner mucho ojo en estas situaciones para que cuando ustedes la estén sufriendo, deben de decirle a algún familiar que le tengan muchísima confianza. La primera situación que no protege nuestra dignidad es la violencia, tanto física como emocional. ¿Qué quiere decir? Que te golpeen o también que te digan cosas que te ofendan de manera verbal. Eso quiere decir, ya que no necesariamente van a ser los golpes físicos, sino también los traumas que te dejan esas peleas, los traumas que te dejan esa ofensa verbal que te están haciendo muy a menudo.
Otra situación es la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que te rechacen, ya sea por tu color de piel, por tu nivel socioeconómico, por tu religión, por tu vestimenta, etc. Esa es una situación que pasa muy a menudo en nuestro país y en otros países. Así que hay que tratar de evitar y aceptar a todos como son. Otra situación es el abuso sexual. ¿Qué significa un abuso sexual? Esto es cuando un adulto, cuando una niña, otro niño o algún adolescente, puede ser cualquier persona, utiliza a algún menor para establecer un estímulo sexual. ¿Qué quiere decir? Que sin consentimiento de la otra persona los obliga a tener algún estímulo en cuanto a la sexualidad. Un ejemplo puede ser que un adulto le pida a una niña desnudarse. Eso es muy peligroso. Eso es un abuso sexual, aunque la persona no toque a la otra, pero si lo obliga a realizar algo para estimularse sexualmente a la otra persona, eso es un abuso sexual. Hay que estar muy atentos ahí porque esa es una de las acciones más frecuentes que violan la dignidad de las personas, ya sean niños, niñas, adolescentes. Otra acción sería ciberacoso. ¿Qué significa el ciberacoso? Esta es una situación que pasa muy a menudo, ya que ahorita está muy de moda las redes sociales. Esto sucede cuando alguna persona es amenazada, atacada mediante alguna red social, que esta persona está recibiendo diferentes amenazas, insultos, molestias, etcétera, pero por parte de alguna red social. No es de frente, sino mediante el internet. Por ahí lo pueden estar amenazando, lo pueden estar insultando o molestando. Eso es ciberacoso y eso se denuncia, ya que está penalizado por la ley en este momento. Otra situación puede ser la explotación. ¿Qué significa explotación? Significa someter al menor a la esclavitud o al trabajo obligado y a realizar actividades prohibidas por la ley en menores de edad. Es cuando los obligan a trabajar a los niños demasiado y eso está prohibido por las leyes aquí en México. Eso es parte de la explotación. Y el otro es el maltrato. Eso también se da muy a menudo en las casas debido a la violencia intrafamiliar que surge en diferentes momentos. Pero, ¿qué significa el maltrato? Yo sé que a lo mejor lo han escuchado mucho. El maltrato infantil son acciones que perjudican a los niños, a las niñas y a los adolescentes y no los dejan desarrollarse de manera adecuada, tanto física, emocional y socialmente. Estas personas que sufren maltrato no se adaptan de manera adecuada y de manera rápida a la sociedad. Un ejemplo de maltrato es un niño que es insultado y es golpeado muy frecuentemente en su familia, en su casa. Esto es un ejemplo de maltrato y muchas veces estas personas no tienen salida, ya que no tienen a quién recurrir. Por eso es muy importante, niños, que ustedes identifiquen cuando no se está protegiendo su dignidad, cuando no se respetan sus derechos, porque hay organizaciones que los defienden. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el DIF e incluso las organizaciones educativas. Por eso, niños, estén muy al pendientes cuando ustedes sufran alguna de estas acciones para que se acerquen a personas especializadas y que luchen por proteger la dignidad de todos. ¿Sale? Ahora con esta explicación paso a la actividad y hay que poner muchísima atención. Para esta segunda actividad te vas a ubicar en tu libreta de formación cívica y ética y vas a leer cada una de estas situaciones y vas a encerrar con azul las que protegen tu dignidad y vas a encerrar con rojo las que no protegen o lastiman tu dignidad. Tómate el tiempo que necesites para realizar esta actividad y después pasaremos a la número 3. Bien, niños, empezamos con la actividad 3 en tu guía con la materia socioemocional. Vamos a trabajar con el tema las emociones. Vas a aprender a identificar cuáles son las emociones más comunes y cuál es la forma asertiva de demostrarlas y las no asertivas de demostrarlas. Pero yo te pregunto a ti, ¿identificas tus emociones? ¿Ok? ¿Puedes controlar tus emociones ante los demás? Muy bien. Bueno, las emociones, ¿qué son? Estas es lo que nosotros sentimos día a día ante cualquier situación. Estas pueden ser negativas y pueden ser positivas, pero no significa que las negativas sean malas, no.
Es algo normal que nosotros debemos de sentir el día a día ante cualquier situación. Una emoción es distinta en cada una de las personas. ¿Por qué? Esto dependerá del estado de ánimo el que tenga la persona, ¿sale? Dependerá de la situación que esté atravesando y del momento en el que se encuentre. No todo el tiempo puede estar alegre, no todo el tiempo puede estar triste. Entonces, eso dependerá del estado de ánimo de las personas. Ejemplos de emociones más comunes son la alegría, el miedo, la tristeza y el enojo. Esas son las 4 emociones más comunes que pueden atravesar las personas. Y como les digo, esto dependerá en base a la situación que estén atravesando o al estado de ánimo en el que se encuentre la persona. Estas están presentes en todo momento, están presentes en el día a día de las personas, están presentes en todo momento y van cambiando. No siempre es la misma, ya que no todo el tiempo estamos tristes, no todo el tiempo estamos enojados, no todo el tiempo estamos alegres. Entonces, son emociones que vamos a experimentar nosotros siempre, en todo momento. Pero estas emociones nosotros las podemos controlar mediante la autorregulación. Pero, ¿qué significa la autorregulación? Eso ténganlo bien presente. Es cuando controlamos nuestras emociones, las identificamos y las manejamos. Es cuando nosotros podemos tomar el control de esa emoción y no perjudicamos ni a los demás ni a nosotros mismos. Pero existen 2 formas de expresar nuestras emociones. Una forma se llama asertiva y otra no asertiva. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa asertiva y qué significa no asertiva? Asertiva significa cuando nosotros controlamos la emoción para no lastimar a los demás y para no lastimarnos a nosotros mismos. Es cuando manejamos e identificamos nuestra emoción. Por ejemplo, cuando tú te enojas, una forma asertiva de expresar tus emociones es respirar profundo, contar hasta 10 y calmarte. Y expresarle a la otra persona de manera calmada por qué estás enojado o qué situación te llevó a esa emoción. ¿Sale? La otra forma de expresar emociones es la no asertiva. ¿Qué significa no asertiva? Es cuando no controlamos la emoción, cuando no la identificamos y no la manejamos. Y mediante esta forma no asertiva podemos lastimar a los demás y lastimarnos nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tú estás enojado, una forma no asertiva es golpear a el otro o golpearte a ti mismo de enojado que estás, del coraje que tienes. Esa es una forma no asertiva. Empujar a los demás cuando estás enojado, golpear la mesa, esas son formas no asertivas, ¿sale? Por lo tanto, niños, tenemos que ser responsables de la expresión adecuada de nuestras emociones. Hay situaciones que nos van a llevar a las emociones negativas y otras situaciones que nos van a llevar a emociones positivas. Pero no significa que sean malas, sino que son emociones que vamos a ir experimentando en el tiempo, en el día a día. No siempre pueden ser las mismas. Las más comunes, como les decía, son la alegría, miedo, tristeza y enojo. Y recuerden que mediante la autorregulación nosotros controlamos, mejoramos e identificamos nuestras emociones. Pero hay 2 formas de expresarlas. Una es de manera asertiva y otra no asertiva. La asertiva es cuando nos controlamos e identificamos la emoción y no lastimamos a los demás, ¿sale? Y la no asertiva es cuando no identificamos la emoción y lastimamos ya sea a los demás o a nosotros mismos. La manera adecuada de expresar nuestras emociones es de la manera asertiva. Debemos hacernos responsables cada uno de nosotros de la manera en que cómo expresamos nuestras emociones y no lastimar a los demás ni a nosotros mismos. No hay emociones negativas, pero sí emociones que tenemos que controlar. Ahora sí, niños, con esta actividad paso a explicar las páginas de la guía que vas a realizar. Pongan muchísima atención.
Para esta última actividad te vas a ubicar en tu guía página 296 y página 297. En el punto número 1 de tu página 296 vas a observar cada una de las imágenes y vas a escribir cuál es la respuesta asertiva y cuál es la respuesta no asertiva. En el punto número 2 vas a subrayar por qué es importante autorregular tus emociones y actuar de manera asertiva. En el punto número 3 vas a leer el caso de Romina y vas a contestar la pregunta. Ahora nos pasamos a la página 297. En el punto número 1 vas a leer el texto y vas a ordenar las actividades de acuerdo con tu prioridad. La número 1 tiene que ser la más importante o la que tiene mayor prioridad para ti. En el punto número 2 vas a responder: si solo pudieras hacer una de las actividades anteriores, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? ¿Y cuáles serían las consecuencias de tu elección? En el punto número 3 vas a completar cada una de las frases con su parte final. Fíjate bien la coherencia de cada una de ellas. Tómate el tiempo que necesites para realizar esta última actividad. Muy bien hecho, niños. Llegaron al final de sus clases. Bien, niños, llegamos al final de esta clase. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y por haber escuchado cada una de las explicaciones. Échale muchísimas ganas a todas estas actividades, ya que te sirven para tu aprendizaje, ¿sale? Espero las evidencias en el transcurso del día. Recuerda las dos noticias que te di al iniciar el video. La primera es que no hay clases mañana viernes ni el lunes 16 debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Y que la otra semana es la aplicación y realización de los exámenes, debido a que es la evaluación del trimestre número 1. También recuerda que la otra semana no va a haber actividades, solamente van a ser las realizaciones de los exámenes. Así que échale muchísimas ganas. Deseo que tengas un excelente fin de semana largo y cualquier duda estoy a tus órdenes y estoy disponible en el momento que tú decidas. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo de parte de la maestra Lisbeth. Espero verlos muy pronto a todos. ¿Sale? Bye.